ejemplo. 25. Un paciente que presenta pérdida brusca de la visión acompañada de midriasis sin dolor ni enrojecimiento, se debe pensar en queratitis, diabetes, glaucoma, uveitis o iridociclitis o una obstrucción de la arteria central de la retina. ¿Qué dijimos cuando vimos obstrucción de arteria central de la retina? Pérdida brusca de la agudeza visual, silenciosa, sin ninguna otra molestia, que esa es la clave. Una queratitis, al contrario, tienes ojo rojo, fotofobia, blefarospasmo. Una uveitis, ya hemos visto que esas no son las características. Un glaucoma agudo, el ojo rojo, duele, disminución de la agudeza visual y midriasis. Todo lo contrario, diabetes no se presenta así, es una obstrucción de la arteria central de la retina. Si le haces examen de fondo de ojo, de repente ves el signo de rojo cereza, ¿no? En la mácula, ¿no? Ya, vamos a pasar al patito feo de la oftalmología, la neurooftalmología. Tenemos que recordar, así tenemos tiempo todavía, por gusto me apuro. Tenemos que recordar cómo es la inervación del ojo, quiénes intervienen y quiénes participan. Vamos a hacer un recordaris, ¿ah? Esto ya lo hemos visto la vez pasada. ¿Qué cosa inerva el tercero? ¿Qué músculos inerva el motor ocular común? Para que no se plageen. ¿Qué músculos inerva el motor ocular común? ¿Ah? ¿Cuál? El recto superior, el recto inferior, el recto medio, ¿y cuál más? El oblicuo inferior o superior, inferior. ¿Quién inerva el recto externo? El sexto o abducens. ¿A quién inerva el cuarto o nervio troclear? Al músculo troclear o oblicuo superior, ¿no es cierto? ¿Quién me abre el ojo? ¿Quién me abre el ojo? ¿Qué nervio? El tercero. ¿Quién me cierra el ojo? El séptimo. Muy bien, si nos acordamos. Entonces, en el ojo tenemos inervación sensorial a través del nervio óptico, inervación motora, simpática y parasimpática y sensitiva. Todas las inervaciones tenemos en el ojo. El componente motor nos los da este señor, que es el motor ocular común, como ya hemos dicho, ya hemos visto qué cosa nos inerva. ¿Correcto? Además del cuarto y el sexto que están por ahí. Además es importante mencionar que este señor, el motor ocular común, nos lleva un componente parasimpático, nos lleva fibras parasimpáticas. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, aplicación práctica en la cirugía de retina. Cuando se hace cirugía de retina, hay que movilizar, o la cirugía de estrabismo, movilizar los músculos rectos. Entonces, cuando moviliza uno los músculos rectos, a veces el paciente le puede dar su paro cardíaco. ¿Por qué? Por este componente parasimpático. Entonces, cuando movilizas rectos, tienes que poner la atropina al paciente. Si trabajas con anestesiólogo, el anestesiólogo tiene que hacerlo, porque puede ocasionar esta reacción vasovagal o vagal, ¿no? Entonces, eso es el efecto práctico de nuestro amigo motor ocular común, que trae fibras parasimpáticas. Recordemos, ¿quién nos trae las fibras simpáticas? Vienen a través del plexo carotidio. A través del plexo carotidio. Muy bien. ¿Y quién nos da la inervación sensitiva? ¿Se acuerdan de este ganglio? El ganglio trigémino, con sus ramas del nervio, el quinto uno. ¿Correcto? Esos son los nervios que participan. Ahora vamos a ver uno por uno. Este quinto uno nos va a dar unas ramas que van directo al ojo, que se llaman los nervios ciliares largos. A su vez,
nos va a dar unas ramas a este señor que está acá, que se llama el ganglio ciliar, que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque recibe y concentra todas las inervaciones. Entonces viene la inervación sensitiva acá y la concentra. Viene la inervación parasimpática acá y la concentra en el ganglio ciliar. Viene la inervación simpática y la concentra el ganglio ciliar. Y va a llevarnos estas ramitas de los nervios ciliares cortos que llevan información sensitiva, simpática y parasimpática. Y esto nos va a funcionar en un arco reflejo muy interesante a nivel del iris, por ejemplo, que tiene que ver con simpático y parasimpático y con la sensibilidad del ojo. Si yo quiero anestesiar mi ojo, anestesiar todo el ojo, ¿a quién voy a anestesiar? Me interesa anestesiar básicamente al ganglio ciliar. Entonces las técnicas de anestesia, las técnicas más antiguas, imagínense la prolongación de los músculos que llegan hasta por acá. ¿Recuerdan el anillo tendinoso de zinc que vimos la vez pasada? Las técnicas de anestesia, por ejemplo la retrovulvar, la perivulvar, es administrar anestesia en esta parte donde está ubicado el ganglio. Y al poner anestesia acá, pues bloqueamos tercero, bloqueamos sensibilidad, bloqueamos simpático, parasimpático, todo bloqueamos, que es el objetivo de la anestesia en ojo. Recordamos esta inervación, es bastante interesante tenerla en cuenta. Muy bien, vamos a hablar de la pupila. ¿Quién me cierra la pupila? Las fibras circulares del esfínter de la pupila, que son parasimpáticas. ¿Quién me dilata la pupila? Las fibras longitudinales o radiales, perdón, del iris, que tiene mando simpático. Repasamos a través de quién llega esta inervación, a través de quiénes, del ganglio ciliar. Y los nervios ciliares, ¿cortos o largos? ¿Ah? Cortos. ¿Quién me cierra la pupila entonces? El parasimpático. ¿Quién me dilata la pupila? El simpático. Ergo, cuando yo te quiero dilatar la pupila, ¿qué fármacos uso? Los simpáticos miméticos, se recuerda farmacología. Y si yo quiero cerrar la pupila, los parasimpáticos miméticos. Entonces, si yo le administro un anticolinérgico, por ejemplo, atropina al paciente, ¿qué efecto voy a lograr? Dilatar la pupila. Si yo le administro, por ejemplo, carbacol, pilocarpina, ese tipo de fármacos, ¿qué voy a lograr? Achicar la pupila. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Seguimos complicando la cosa. Tenemos un arco reflejo pupilar. Recordamos clásicamente hablar del reflejo pupilar directo y el indirecto, ¿verdad? Que si yo a la doctora le ilumino un ojo, se construye la pupila y del otro también, ¿verdad? El llamado reflejo consensual. ¿Por qué es esto? ¿En base a qué se basa? Pues a lo siguiente. ¿Y por qué es útil? Porque si un ojo, un paciente me dice, doctor, no veo nada en este ojo, y comprobar si es verdad o no por una cuestión judicial, qué sé yo, o simplemente para saber si te engaña o no, si la pupila reacciona, ese paciente por lo menos está viendo la luz. ¿Está fingiendo o es psiquiátrico? ¿No? Pero si esa pupila no te reacciona, nada, de nada, hay un problema pues en la vía óptica. O tenemos ciertas características como el defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gahn, pues nos va a decir que hay un defecto en la vía óptica, solo con el simple examen de pupilas. Así que no menos con la neurooftalmología, que a pesar que es aburrida, es algo interesante. Entonces, ¿qué sucede? Llega la luz, ¿verdad? Llega la luz
por estos ojos, llega la luz, atraviesa el quiasma óptico, llega a través del tracto óptico, al ganglio folicular lateral, a las radiaciones ópticas, a la corteza visual, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Todos lo recordamos eso. Muy bien, yo alumbro este ojo y no nos olvidemos que la mitad de la información pasa a este hemisferio y la mitad de la información pasa a este otro hemisferio, ¿verdad? Entonces acá ocurre un arco reflejo a través de este ganglio funicular lateral y a través de estructura, el núcleo de Edinger-Westphal, va a ver que fibras pasan y van a hacer este arco reflejo que nos van a llevar inervación a la pupila a través del ganglio ciliar, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué sucede? Yo alumbro este ojo, por decir, ¿no? Llega esta información acá, pasa hasta el ganglio acá y me responde para que se me cierre la pupila de este ojo, ¿verdad? Pero como mitad de la información se me fue para acá, esta se entrecruza y llega acá y por eso también se me cierra el otro ojo, se contrae el otro ojo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la explicación fisiológica de por qué tenemos el reflejo directo y el reflejo indirecto. ¿Qué sucede si yo tengo un daño en la vía óptica? Sea cual fuere, sea de acá el mismo nervio óptico para atrás, ¿no? Sea cualquier punto. ¿Llega la luz? No va a pasar la luz. Entonces, yo le ilumino el ojo bueno a la paciente, en el caso, imagínate a la doctora, el ojo bueno se contrae, llevo el reflejo directo, vuelvo al ojo que está malo supuestamente, le alumbro con la linterna, el ojo se contrae un poco o no se contrae. Ahora voy a buscar el reflejo consensual, le alumbro el ojo, digamos que el derecho es el que está, el izquierdo es el que está malo, le alumbro el ojo derecho, voy a buscar el consensual al izquierdo y en vez de contraerse, se dilata. Y eso es lo que se llama la pupila de Marcus o defecto relativo pupilar aferente, y eso nos dice que hay una lesión en la vía óptica. ¿Dónde? No sé, pero hay una lesión en la vía óptica que hay que buscar. Solo ese simple examen de pupilas, que no me toma más de 2 minutos con una linterna común y corriente, me da mucha información. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí? Avanzamos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de por dónde viene la cuestión simpática. Si nos acordamos, bueno, pues hay baja a través del plexo cervical, sale esta cadena simpático, tronco simpático, que regresa con la arteria carótida y forma el plexo carotidio. Y como ya hemos visto, nos da fibras al ganglio ciliar. ¿Por qué es importante? Bueno, hay un ganglio cervical superior que tenemos que tener en cuenta para esta pregunta. Uno de los siguientes signos o síntomas no esperaría encontrar en una parálisis simpática u oculosimpática o síndrome de Horner. A. Ptosis. B. Midriasis. C. Disminución de la sudoración ipsilateral. D. Ausencia de dilatación de la pupila tras la instilación de cocaína. E. Heterocromía del iris y la lesión es congénita. A ver, te lo repito, como dice la propaganda, tenemos un bloqueo de este sistema simpático, está bloqueado, no hay simpático, por alguna razón están feos, no están simpáticos, no llega acá el simpático. ¿Qué sucede? Primero, ¿qué cosa? Vamos a recordar, ¿qué cosa me hace el simpático en el ojo, en los músculos oculares? ¿Qué me hace el simpático? Me abre. ¿A través de quién? Del músculo de Müller que habíamos hablado. ¿Qué más me hace el simpático en el músculo, en el ojo? ¿Qué más me hace el simpático? En la pupila. ¿Qué me hace el simpático? Me dilata. Imagínense, esos dos están bloqueados. Si está bloqueado, que yo abro bien el ojo, ¿qué voy a tener entonces? Un poquito de tosis.
Si está bloqueado, ¿qué dilatación qué voy a tener? Porque gana el otro sistema. ¿Qué voy a tener? Un poquito de midriasis, ¿verdad? Entonces, ¿tengo tosis? ¿Tengo midriasis? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Vamos a tener midriasis? No. ¿Qué vamos a tener? Miosis. Solo recordándonos eso, sin saber qué cosa es Horner, solo por saber que es una parálisis simpática y acordarnos qué nos inerva el simpático en el ojo, yo puedo llegar a la respuesta. Disminución de la sudoración ipsilateral, a ver, sí, porque simpático va a estar disminuido. Ausencia de dilatación de la prueba de transinstilación de cocaína. Bueno, esa es una pregunta clásica que recordamos de farmacología, pero bueno, pues no sé usted, doctora, si usted tiene cocaína ahorita en su bolsillo para poder hacer la prueba, ¿no? Es algo que ya pues no se usa, pues solo en la clase de farmacología. No sé si ustedes recuerdan la universidad donde hayan hecho en el laboratorio de farmacología, si su profesora de farmacología o profesor de farmacología les llegó a llevar esta prueba con los conejos de la cocaína. ¿La hicieron o no la hicieron? ¿No se recuerdan? No sé cómo consiguió mi profesora de farmacología cocaína, pero sí recuerdo que hicieron el experimento con conejos. Bueno, heterocromía del iris y la lesión es congénita, sí, eso sí se puede presentar. Entonces, vamos a revisar. ¿Qué se presenta? Miosis, tosis y enoftalmos. ¿Por qué enoftalmos? Porque así como dice que hay el músculo de Müller que le ayuda a abrir un poquito el ojo, en la parte inferior hay unos ligamentos suspensorios que dice que tienen relación con el simpático y que sostienen el ojo. Si el simpático está fallando, como que el ojo se deprime, como que el ojo se cae. Dice que si es preganglionar va a haber disminución de la sudoración. Ahora, recordando esta prueba de cocaína, como digo, eso ya es prácticamente histórico, nadie va a hacer eso en su consultorio, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Si no quiere problemas con ¿cómo se llama? Dinandro, ¿no? No sé cómo se llama. Periférico, dice que era periférico cuando, lo dice porque esto es histórico, pues, ¿no? Cuando le aplicaban la instilación de cocaína y el lado afectado había ligera midriasis y el lado sano, pues, una buena dilatación, ¿no? ¿Por qué? Porque había disminución de la actividad de la norepinefrina por el daño periférico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? La doctora tiene Horner, yo le echo su gota en el ojo, bueno, dilata terrible, y en el otro ojo un poquito que dilata, ¿correcto? Eso sí es periférico. Si es central, le echo cocaína, pues, a los dos dilata, aparte que la doctora va a estar feliz, los dos ojos dilatan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay alteración en la norepinefrina. ¿Por qué? Porque es de más arriba, es central. Esto es histórico, hay que recordarlo, hay que saberlo, pero ya no se hace. Pero sí recuerda esto: miosis, tosis, disminución de la sudoración, y si es congénito, heterocromía. ¿Qué cosa habíamos dicho que es heterocromía? Diferencia de coloración en el iris. Un poquito de tonalidad, no tan exagerado pues como el Siberian Husky, los perritos que creo que les dije, que tiene un ojo blanco y el otro azul, no tan exagerado, pero sí discreto cambio de coloración. ¿Sí? Muy bien, avanzamos. 27ª. ¿Qué enfermedad de las señaladas no se caracteriza porque pueda existir una papila edematosa o pseudoedematosa? Ya acá nos complican más la cosa. Papila edematosa o pseudoedematosa, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, pues, edema del nervio óptico o papiledema, o pseudopapiledema, pues, ¿ya? ¿En cuál de los dos se presenta? Vamos a leer. ¿Qué enfermedad de las señaladas no se caracteriza porque puede existir a las dos? Retinopatía hipertensiva malignizada. A ver, recordemos nuestro esquema como 100 diapositivas más arriba. ¿Podía haber papiledema? No podía haber papiledema. Sí. Glaucoma crónico de ángulo abierto, ¿hay papiledema? ¿En la hipertensión endocraniana vamos a tener papiledema? Pues sí, clásicamente sí. En una neuropatía óptica, una neuropatía isquémica podemos tener. En la hipermetropía, a ver, definitivamente, en el glaucoma no tenemos papiledema. ¿Cuál es la característica que habíamos mencionado en la que se afecta el nervio óptico del glaucoma? En lo que se llama excavación del nervio óptico. No tiene que ver con papiledema. Ya ustedes me dirán, oiga, ¿y qué Michi tiene que hacer ahí la hipermetropía? ¿Qué tiene que hacer ahí la hipermetropía? ¿Qué hemos dicho que pasa en la hipermetropía por lo general? El ojo es chico, pequeño. Entonces, al ser chico, todo está más contraído. También tiene el nervio óptico chico,
y da lo que se llama la pseudopapiledematosa o pseudopapiledema. Esta foto de acá es un papiledema agudo. Miren, hay los bordes. ¿Se acuerdan la primera foto del fondo de ojo normal? Se miraba un nervio óptico clarito, definido. Miren acá, no veo los bordes del nervio óptico. ¿Se ven? No se ven. Aparte hay hemorragias, hay inflamación, edema alrededor de la papila. Este es un verdadero edema de papila. Bueno, acá aparte hay hemorragias, hay otras cosas, ¿no? Pero este es un edema de papila, verdadero. ¿Qué es esto acá? Pues, doctor, usted está diciendo entonces que el edema de papila es cuando yo no veo definidos los bordes del nervio óptico, ¿correcto? Pero acá tampoco veo los bordes del nervio óptico definidos, ¿verdad? Pero esto no es un papiledema, no tengo hemorragias, no tengo edema, no tengo cosas agudas, solo que no veo bien definidos los bordes del nervio óptico. Esto es un pseudopapiledema, una pseudoedema de papila, y esto ocurre en casos de ojo pequeño como la hipermetropía que habíamos mencionado. Solo para cultura general, porque el edema de papila sí lo tenemos que recordar. Antiguamente pues se llamaba paciente con sospecha de hipertensión endocrinal, que venga urgente el oftalmólogo a ver si tiene papiledema. Pues, afortunadamente eso ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque gracias a la tomografía no necesitas esperar a que la hipertensión endocraniana esté tan avanzada que ya se papiledema, pues puede verse ahí 1 milímetro más de líquido cefalorraquídeo con las técnicas de imágenes actuales. Pero sí es algo clásico que se hacía antiguamente, ¿no? 28ª. Un señor de 23 años viene a la consulta diciéndole, doctor, hace un día que no veo en el ojo derecho. Dice que tiene dolor por los movimientos oculares. Doctor, hace 24 no veo con este ojo. Cuando muevo el ojo me duele, no puedo mover el ojo, estoy con mucho dolor. En la exploración, usted lo ve, sí, efectivamente, pues ve la justa la letra más grande, tiene una pérdida de la agudeza visual, y sin embargo tiene un fondo de ojo normal. Dice, uy, caramba, ¿qué pasó acá? Interconsulta psiquiatría. No. ¿Qué es el diagnóstico más probable de este paciente? Esclerosis múltiple, neuritis óptica retrovulvar, desprendimiento de retina, enfermedades de Vick, trombosis de la arteria central de la retina. A ver, ¿con qué se come? A ver, vamos a ver. ¿Será una trombosis de la arteria central de la retina con un fondo de ojo normal, como hemos dicho? ¿Será un desprendimiento de retina con un fondo de ojo normal? Me quedan dos. Imagínate, siempre digamos la que no se le olvida, imagínate que esta me lo olvido. Me quedan dos para escoger con la moneda, como dice la doctora por ahí. ¿Será una esclerosis múltiple? ¿Será una neuritis óptica retrovulvar? ¿Ah? Y aquí va lo que nos tenemos que acordar. Una característica cuasi patognomónica de lo que son las neuritis ópticas, lo clásico es que el paciente tiene disminución de la agudeza visual y dice que tiene dolor al movimiento de los ojos. Eso es característico de la neuritis óptica. Si yo agarro, le hago el fondo de ojo y le encuentro así, pues es una neuritis óptica. Definitivamente, no hay duda. Pero si le encuentro un fondo de ojo normal, entonces esa inflamación, esa inflamación es del nervio óptico para atrás, que es retrovulvar. Que esa es la clave que nos da una neuritis óptica retrovulvar. Ahora, esclerosis múltiple, ¿por qué no? Muy bien. Eso tenemos que hacer una salvedad. En Gringolandia, toda neuritis óptica es esclerosis múltiple hasta que se demuestre lo contrario. ¿Correcto? Entonces llega un paciente con una neuritis óptica, pues inmediatamente le piden su resonancia, sus proteínas, ¿no? Todo lo que ustedes recuerdan del protocolo para esclerosis múltiple. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pues se dice que se sigue diciendo, eso no está demostrado, que siguen siendo las causas más frecuentes de neuritis óptica, pues tuberculosis, pues brucelosis, las sífilis, las causas infecciosas, ¿no? Pero en el primer mundo, por ejemplo, si ustedes dan un examen de clave gringa, un examen gringo, esclerosis múltiple, neuritis óptica es esclerosis múltiple hasta que se demuestre lo contrario. Y se ha encontrado, como ustedes recordarán, la esclerosis múltiple, se llama múltiple,
porque hay afección del sistema nervioso múltiple a lo largo del tiempo. Muchas veces estos pacientes que tuvieron un episodio de neuritis óptica terminan desarrollando pues ya el segundo o tercer signo de esclerosis múltiple en el tiempo. Entonces no lo olviden, sobre todo los que quieren ser neurólogos, neuritis óptica es esclerosis múltiple hasta que se demuestre lo contrario. Depende del examen que esté dando. Si es clave green, que es así. Si es para Latinoamérica, pues sigue siendo sífilis, tuberculosis, brucelosis, como causas primeras, las infecciosas, pues causas del tercer mundo, ¿no? Pero no se olviden que en nuestro medio, que ya no estamos tan tercermundistas, sí puede presentarse esto. ¿Correcto? Avanzamos. 29. Paciente de 61 años con una hemianopsia homónima derecha congruente, con pérdida del nistagmus optocinético hacia la izquierda y agnosia visual, tendrá una lesión en... Por ahí la doctora dice, ya caballero, perdí un punto, paso a la siguiente ya. Ya, elijo, voy a perder mi sede nomás que quería, ya, la sede que me quede nomás. ¿Ah? Muy bien, pues vamos a analizar un poquito la pregunta. A veces las preguntas son medios trabalenguas y nos quieren confundir. Hemianopsia homónima derecha, ya vas haciendo tu cuadrito mental que te recuerdas del quiasma óptico, del tipo de lesiones. Pues bueno, si haces eso, pierdes tiempo. Pérdida del nistagmus optoquinético, el medio del examen, ¿qué me voy a acordar qué es eso? Pues hay una clave acá. Agnosia visual. ¿Qué significa agnosia? ¿Qué significa agnosia? Sea visual, ¿verdad? Sea la que fuere. ¿Cuál es agnosia? ¿A qué se refiere agnosia? Que yo percibo el estímulo, pero no lo interpreto. Eso es agnosia. Entonces, ¿el ojo va a estar viendo? Sí va a estar viendo. No bien, no va a estar viendo, pero no lo interpreta. Si no lo interpreta, ¿qué área va a estar afectada? Esta es la rodilla anterior de la cápsula interna izquierda. Miren, ¿quién se va a acordar qué es eso? Ni los neurólogos. La cintilla derecha, el lóbulo occipital derecho, el lóbulo temporal izquierdo, el lóbulo parietal, trabalenguas. Pero solo con esto, agnosia, áreas de asociación. ¿Dónde están ubicadas esas áreas de asociación? Recordando neurología, lóbulo parietal izquierdo. Y nos olvidamos en este caso de la hemianopsia, no sé cuánto, del nistagmus, no sé qué, solo leyendo esta palabrita, la agnosia. Bueno, y vamos a ver, este es el patito feo, lo que siempre se confunde uno, de los campos visuales, de la vía visual. Recordemos de nuestro quiasma óptico, que como ya hemos dicho se entrecruza por un lado, y recordar lo siguiente, que tenemos un campo nasal visual y un campo temporal. O sea, yo veo con este ojo derecho un campo nasal pegado a mi nariz y un campo temporal hacia afuera. Igual pegado a mi nariz un campo nasal y un campo temporal. Igual, nasal, temporal. ¿Quién me ve? El campo nasal, la retina temporal. ¿Quién me ve? El campo temporal, la retina nasal. Porque hemos dicho que en este sistema visual la imagen se intercruza, se invierte, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, llega la imagen, vamos a poner en este ojo izquierdo, se entrecruza la porción nasal. Bueno, seguimos todo el sistema. ¿Y qué tipo de lesiones vamos a tener de acuerdo a donde haya la lesión? Primero, pues yo tengo una sección total, en este caso, del ojo derecho. ¿Qué lesión voy a tener? Era total posición. ¿No es cierto? Si yo voy a tener una lesión un poco más adelante, antes del quiasma, prequiasmática, pues en un ojo voy a tener una ceguera y en el otro mencionan que puedo tener una pequeña cuadraptopsia, de acuerdo a qué porción esté tomando, ¿no?, el quiasma. Si es así, quiasmática 100%,
lo que yo voy a tener es una hemianopsia heterónima, en diferentes lados. Si es a nivel del tracto óptico, va a ser una hemianopsia homónima. Si es a nivel ya de las radiaciones ópticas, a nivel del geniculato, ya aparecen las cuadrantopsias. Esto es importante. Y esto es interesante tener en cuenta, que a más posterior es la lesión, por ejemplo en las radiaciones ópticas a este nivel, mi hemianopsia va a ser respetando la mácula. Eso es interesante, se va a respetar la mácula. Y al ser más posterior ya prácticamente la corteza visual a este nivel, por el contrario, lo que voy a tener es una, digamos, hemianopsia macular, solo a nivel de la visión central de las máculas. Esto es un trabalenguas. Acordarme luego a la hora del examen, un poco difícil. Pero yo les pido que con paciencia lo vean, lo analicen y traten de entenderlo por qué es así según la vía óptica. Ponernos a acordar yo no les recomiendo porque más con el poco tiempo que uno tiene en el examen se confunde. Si lo pueden hacer en buena hora. Si les hacen una pregunta de estos es pues para matar gente, como dicen, ¿no? Pero esto es la pequeña revisión de esta pregunta. Y vamos a pasar a la 30ª pregunta. Niño de 2 años que presenta en ojo izquierdo miosis, ptosis palpebral de 1.5 milímetros, heterocromía del iris, en oftalmos. ¿Cuál será en relación a lo siguiente el diagnóstico más probable, más adecuado? Repito, miosis, ptosis, heterocromía y en oftalmos. ¿Glaucoma será? ¿Cuál dijimos la vez pasada? Creo, no sé si dijimos, la característica principal del glaucoma infantil es oftalmos, ojo grande, córnea grande, epífora, lagrimeo. ¿Uveitis anterior es la característica? Tampoco. Un retinoblastoma, ¿cuál dijimos que es la característica? Leucocoria. Parálisis del tercer par. Repetimos, ¿qué sería si fuera una parálisis del tercer par? ¿Qué tendría que tener? Por lo menos el ojo desviado, ¿no es cierto? Hacia afuera. No es. Miren, solo por descarte llegamos a parálisis simpática ocular, que es lo que hemos visto hace un rato. Miosis, ptosis, heterocromía si es congénita y en oftalmos, que son todas las características que hemos mencionado. Por supuesto, si le hacemos una prueba de la cocaína a este niño, vamos a tener los resultados que ya hemos mencionado. Entonces, acá la respuesta es una parálisis simpática ocular. Muy bien, y con eso hemos terminado esta revisión